Hola cracks, hoy vamos a implementar Docker Compose con PostgreSQL y pgvector. Abrimos la solución de Visual Studio de nuestro currículum chatbot. Si hacemos un remember, si os acordáis, teníamos API dividido en 4 capas: API, Application, Domain and Infrastructure. Y lo que vamos a hacer va a ser implementar Docker Compose dentro de curriculum chatbot.api. Para ello haremos botón derecho, Add, y tenemos aquí una opción muy interesante que ya vimos anteriormente con SQL Server, que es Container Compose Support, que lo que va a hacer será crearnos un Docker Compose de nuestra aplicación. En este caso, de toda la aplicación. Nosotros lo utilizaremos como estructura, pero para lanzar PostgreSQL y pgvector. Entonces lo crearemos y lo modificaremos un poco, tal como lo hicimos con SQL Server. Le damos a la opción. Como comentamos anteriormente, siempre trabajamos normalmente con Linux. Si al final vamos a dockerizar una aplicación, normalmente lo hacemos con Linux porque si lo subimos a Azure, a AWS, Google Cloud, Linux siempre va a ser casi la mitad de barato y el rendimiento va a ser más óptimo. Container build type Dockerfile, image distro default de la 10, que en este caso nos irá una imagen de nuestro código.net, nosotros lo eliminaremos en este caso, y el build context, que es nuestra solución, el contexto de build. Muy bien, le damos OK. Dejamos que nos cree el proyecto Docker Compose como nos hizo anteriormente. Bien, y nos va a generar un Docker Compose YAML con un Docker Compose Override YAML. Vamos a abrirlo, el Docker Compose. Y como veis, este Docker Compose llamará a la Dockerfile que tengo en el curriculum API para generarme la API dentro de Docker. Como yo no quiero hacer eso, lo que quiero es crear un Docker Compose con PostgreSQL y pgvector. Lo que voy a hacer va a ser eliminar este código del Docker Compose y poner mi código, que ahora os voy a explicar. Como veis aquí tenemos services, Postgres con la imagen de pgvector, pg17, nombre del contenedor, restart, unless stopped, y tenemos 3 variables de entorno: curriculum chatbot, curriculum user y curriculum password, que le pasaremos para poder arrancar nuestro PostgreSQL y utilizar el usuario, el password y el nombre de la base de datos. Aquí acordaros que PostgreSQL trabaja en el puerto 5432 y importante, si os acordáis, podemos hacer volúmenes o volumes en inglés para tener nosotros ficheros locales y que interactúen con nuestro contenedor. Esto lo haremos para que los datos de la base de datos, aunque haga un restart del contenedor, se mantengan en nuestro ordenador local. Como veis, aquí tenemos Curriculum Chatbus Postgres Data, que es un volumen que hemos configurado un poquito más abajo, ¿veis? Que tendremos en nuestro Windows y que se mapeará con la carpeta data del Linux, que será donde están los ficheros de datos de PostgreSQL. Y aquí tendremos un ficherito init.sql que nos servirá para inicializar pgvector. Una vez que arranque, lo llamaremos y inicializaremos pgvector. Tenemos que crear una carpetita en Docker Compose. Como veis, aquí tenemos el punto, que sería el local de nuestro proyecto, más la carpetita Postgres, más el init.sql. Y que irá mapeado con la carpeta del Linux de Docker Entry Point initdb.d, init.sql, que será el fichero por defecto que cuando arranque ejecutará. ¿Vale? Aparte de esto, tenemos un health check, que ya lo hicimos con SQL Server, que comprobará si está up and running nuestro PostgreSQL, y el intervalo, el timeout y los retries. Y esperaremos 10 segundos antes de hacer un intento. Muy bien, está perfecto. Eliminaremos el contenido del Docker Compose Override, porque eso es de la API. En principio lo eliminamos. Podríamos eliminar el fichero, pero lo dejaremos por
si más adelante queremos sobreescribir contenido. Y crearemos nuestra carpetita, como hemos dicho, de pgvector para la inicialización. Vamos a mirar el compose. Sí, Postgres, creemos una carpetita aquí. Botón derecho, add, new folder. Y aquí, Postgres. Y crearemos un ficherito que se llamará init.sql. Perfecto. Botón derecho, add, new item. Y aquí, init.sql. Add. Y aquí vamos a lanzar el create extension. If not exists, vector. Vale. Vamos al init SQL. Create extension, if not exists, vector. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Pues ahora vamos a la API, a Curriculum Chatbot API. Desplazamos y lo primero que hacemos es borrar la Dockerfile. Esta Dockerfile sería la que nos crearía la API dentro de Docker. Nosotros ahora no lo queremos porque solo queremos externalizar los servicios externos con Docker. Entonces lo eliminamos, igual que hicimos con SQL Server, es exactamente igual. Y borraremos las dependencias. Las de Azure, Microsoft.visualstudio.azure.containers.tools.targets 1.23.0. La eliminamos. Remove. Perfecto. Y nos vamos a la API y borramos las 3 líneas de configuración del Docker Compose creado, que sería User Secrets ID, Docker Default Target OS and Docker Compose Project Path, porque no las necesitamos. Todo esto fuera. Bien, y guardamos. Bien, hemos borrado, nos iremos a la carpeta bin. Borraremos también las carpetas bin de la solución y de la API, por si acaso, para que no hayan malos entendidos. Nos vamos a la solución, botón derecho, Open in File Explorer. Y vamos a borrar la carpeta OBJ, por si acaso. Si tuvierais la carpeta bin, también la borraríamos. Eliminar. Y en API, bin y OBJ borradas. Por si acaso que no haya quedado nada anteriormente. Tanto de la solución como de la API. Minimizamos. Y vamos a cambiar el startup de la solución para que arranque primero el Docker Compose y después la API. Para ello nos vamos a la solución, botón derecho, y aquí teníamos una opción, Configuration Manager. No, esperar, vamos, botón derecho y Configure Startup Projects. O sea que a veces aquí es un poco lioso. Nos vamos a Multiple Startup Projects. Y aquí, ¿veis que tenemos todos los proyectos? Cogemos el Docker Compose y lo subimos arriba, 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 para que sea el primero. O sea, primero queremos arrancar la base de datos, Start, y después queremos arrancar la API. Muy bien. A aplicar. Le decimos que sí. A aceptar. Perfecto. Bien, vamos a hacer la compilación. Hacemos un rebuild solution para que nos recompile toda la solución. Y nos ha ido todo a la perfección. Up and running. Bien, pues vamos a ejecutar. Le damos al start. Acordaos que tenéis que tener el Docker Compose arrancado, porque si no, no os va a arrancar la aplicación. Y como veis, en mi caso, se ha abierto la parte en Visual Studio de containers y todo perfecto, ¿no? En el último, en mi caso, mi último, Docker Compose, el pgvector pg17.
que es el Docker Compose que estamos arrancando, que lo podéis ver en el ficherito del Docker Compose YAML. Si hacemos botón derecho, ¿veis? Aquí tenemos la imagen que nos estamos bajando, el nombre del contenedor, el restart y las environment variables, en este caso. Entonces quiere decir que sí, que ha arrancado correctamente y aquí podemos ver en los logs. Vamos a asegurarnos vía CMD. Abrimos un CMD rápido. Y vamos a hacer primero un Docker PS. Yo tengo aquí más contenedores porque también tengo Kubernetes activado, ¿eh? Lo digo porque lo tengáis en cuenta, ¿eh? Que aquí me van a salir. A vosotros, en principio, os saldrá solo un contenedor, si no tenéis ninguno más. Yo al hacer Docker PS me salen todos los de Kubernetes. ¿Veis? Aquí tengo el Docker PS y aquí tengo el Curriculum Chatbot. Perfectísimo. ¿Sí? Muy bien, pues si ya lo tenemos up and running, vamos a mirar si está la base de datos. Voy a lanzar esta consulta con Docker exe-it de forma interactiva. Me conecto a la base de datos utilizando este usuario. El password no es necesario porque me estoy conectando dentro del contenedor. Y dentro del contenedor no es necesario ejecutar con password. Solo con el usuario ya tendríamos bastante. Bien, ejecuto y olé. Up and running, ¿no? Ya tenemos nuestra base de datos funcionando y a la perfección. Bueno, me alegro que os haya gustado. Nos vemos a la próxima. Cuidaros, cracks. Que vaya bien.